Avanzando con nuestro estudio, para la presente semana, respecto del neuroaprendizaje y proceso educativo, vamos a dar inicio a la tercera unidad que corresponde a emociones y afectividad en el proceso pedagógico. ¿Cómo influye la configuración de la afectividad humana en el desarrollo cognitivo? Para ello vamos a tomar como referente a De Zuviría 2007, quien nos dice que desde el instante cuando la unidad cognitiva crea el primer conocimiento, arrancan en paralelo las operaciones afectivas, ocupadas precisamente en valorar los conocimientos, buscan decidir y optar. Estas operaciones afectivas constituyen las acciones mediante las cuales se configuran los procesos afectivos que están identificadas por los afectos, las emociones, los sentimientos, las actitudes y los valores. ¿Qué y cuáles son los procesos y configuraciones afectivas? En su actividad cotidiana, el ser humano desarrolla distintos procesos afectivos que constituyen vivencias y o regularidades afectivas, que influyen y deciden su actuación por determinado periodo, por lo que tienen un carácter humano. Ejemplos de procesos afectivos son, como su nombre lo dice, los afectos, las emociones y los sentimientos que derivan en las actitudes y los valores. Actitud viene del término acción y demostración, y los valores tienen mucho que ver con la axiología, los cuales se configuran en el cerebro humano durante un largo periodo de desarrollo y configuración afectiva, fundamentalmente en el sistema límbico, que está constituido por la amígdala y el hipotálamo. La amígdala se constituye en el proceso de selección de todos estos procesos afectivos. Tiene su configuración fundamentalmente en la familia como una primera escuela de la afectividad. Pero, ¿qué significa la situación de los afectos? ¿A qué estamos entendiendo por afectos? El ser humano desarrolla distintos procesos afectivos que constituyen vivencias sumamente intensas en su manifestación, que desorganizan su actuación por determinado periodo, por lo que tienen un carácter situacional y humano. El afecto se produce en aquellas situaciones en las cuales, por causas externas o internas, denominadas objetivas o subjetivas en su orden, el ser humano no puede realizar una conducta adecuada. Sin la posibilidad de ello, se hace realidad para el individuo y el afecto no aparece. Ejemplos de afectos son los estallidos de cólera, los arrebatos de alegría, la agitación y los estados del ánimo, la desesperación, los estados de tensión, entre otros. A causa de las condiciones de su aparición y la intensidad de su manifestación, los afectos tienen una duración breve, son situacionales. El organismo no podría resistir la manifestación de este tipo de vivencia, puesto que está muy relacionado a la producción de neurotransmisores
o descargas bioquímicas. Y sería perjudicial si tuviera una prolongada duración. ¿Qué son las emociones? La raíz de la palabra emoción es moter, proveniente del latín mover, que significa alejarse, según el prefijo e, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar, según Ortiz, 1999. De ahí que las emociones constituyen un proceso afectivo de moderada intensidad en su manifestación. Aparecen de forma relativamente brusca, pudiendo organizar o desorganizar, en este caso, la actuación del estudiante. Se expresa también por un periodo breve, pero su carácter situacional es diferente al del afecto. Ejemplos de emociones son la alegría ante el éxito, la tristeza ante el fracaso, el disgusto ante situaciones adversas, entre otros. Según de Subiría 2009, las emociones tienen 5 características. Respuestas conductuales estereotipadas, no aprendidas, intensas, producidas frente a estímulos específicos y con mínima resonancia temporal. Es decir, que las emociones son espontáneas. Así, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el desagrado, que son las emociones. Fundamentalmente, se constituyen en 5 tipos de emociones. Las distintas emociones tienen distintos afectos sobre la inteligencia. Así, la envidia, la competencia, la ambición reducen la inteligencia. Solo el amor, la comprensión, la empatía amplía la inteligencia. Es muy importante que el docente en formación conozca las diversas emociones que pueden mostrar sus estudiantes para poder direccionarlas adecuadamente. ¿Qué significa direccionar o gestionar una emoción? Significa identificar la emoción, controlar, evaluar, regular y proyectar la emoción, reconocer las emociones de los demás, direccionar las emociones de los demás en un proceso de asertividad. Pero hay una familia de emociones, de ahí que se diversifica dentro de las principales emociones que se halla la ira, la tristeza, el temor, el disgusto, el placer, el amor, la sorpresa y la vergüenza. Como ustedes pueden observar, se da un amplio espectro de las emociones y es muy importante para el docente poder identificar cada una de este tipo de emociones para poder actuar afectiva y efectivamente con sus estudiantes mediante un acompañamiento afectivo, no solamente pedagógico. De ahí que las principales emociones son la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y el placer. ¿Qué parece ser el resultado de intensas secreciones de endorfinas en ciertas áreas del cerebro, en particular los núcleos del hipotálamo, orientadas o direccionadas por la amígdala,
que es la que se encarga de hacer recordar la consecuencia de un tipo de emoción. Esto nos dice su guía 2009. Todas las emociones se configuran básicamente en el sistema límbico del cerebro o cerebro emocional. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son vivencias afectivas de paulatina aparición que organizan la actuación del ser humano. Existen por un periodo relativamente prolongado y tienen un carácter generalizador. Ejemplo de sentimientos son el amor al trabajo, a la patria o nacionalidad, a los hijos, a la ciencia. Lo contraproducente al amor es el odio. De ahí que el odio a la explotación, a la discriminación racial, a la deshonestidad, entre otros. Distantes de las emociones, los sentimientos son sentires, no respuestas conductuales, aprendidos, es decir, que los sentimientos son conocidos, son internalizados y son sostenidos. De mediana a alta intensidad, originados frente a personas o situaciones con resonancia temporal mediana, según subiría 2009. Los sentimientos encuentran en las emociones una vía de expresión. Así, el sentimiento de amor hacia el estudio puede manifestarse emocionalmente de forma diferente, ya sea positiva o negativa, natural o por imposición, lo que depende de la situación.